Entonces estamos diciendo que aquí, mientras ellos comían, alguien liberó un mal, un mal labrador liberó el Cordero de María. En el segundo párrafo dice, en ti escotía to Yorgon y Duli Filipo, que Petros u eblepsan. Y entonces, eblepsan, dice ahí, dice en la oscuridad, y vean que decimos los siervos de Felipe y de Pedro, los siervos de Felipe y de Pedro, vamos a poner aquí. No, ¿qué cosa? Uk es un no. Uk, no, eblepsan. Y tenemos aquí el aoristo primero de blepo. Otra vez, aquí tenemos, ustedes pueden ver, primero la épsilon del aumento silábico y debería ser blepo, pero la, la pi frente a la sigma, normalmente, la pi frente a la sigma normalmente la pi frente a la sigma se convierte en psi. Entonces, por eso dice blepsa, se funden en una sola letra, eblepsa. Ellos no vieron. ¿Qué fue lo que no vieron? Al labrador. To Yorgo. ¿No vieron al labrador sí, o al agricultor? To Yorgo. Entonces, los siervos de Felipe y de Pedro no vieron al labrador en la oscuridad. Alá y Cusa. Alá es una conjunción de esas adversativas, de esas que significan pero Ikusa. Ikusa es también una forma del aoristo. Dice, pero, ¿se acuerdan que Aku significa oír? Entonces, pero oyeron. Este es el aoristo indicativo activo, tercera plural, pero oyeron tú, Arnión, pero oyeron del Cordero, pero escucharon el Cordero del Cordero y el Egón. Dice, ¿qué era lo que hacían? Dice el Egón. El Egón, voy a marcarlo, el Egón es el imperfecto del ego. Ven, aquí está el aumento y la terminación on, el auristo y también de repente usa ese tipo de terminaciones. El Egón dice, y hablaban to anthropo, hablaban al hombre. Entonces, los siervos de Felipe y de Pedro no vieron al labrador en la oscuridad, pero escucharon al cordero, el cordero, perdón, o al cordero, y hablaban al hombre. To anthropo. Y luego tenemos en to iku elegon y duli Filipo que Petro. Icusamen anthropon en ti quipo. Entonces aquí tenemos que decir que los siervos, aquí tenemos aquí, los siervos, dice, en la casa decían, los siervos decían, dice, en la casa, o los siervos decían en la casa, aquí el decían está aquí en Elegon, los siervos decían a Felipe y a Pedro en la casa o en la casa a Felipe y a Pedro, y cúsamen. Aquí tienen otra vez el aoristo, el aoristo
pero este es un aoristo indicativo activo, primera plural, termina en este men. Decían, escuchamos anthropo en to quipo, escuchamos un hombre en el huerto. Apelizas tu arnion. Y aquí hay una pregunta, ¿verdad? Aquí vamos a marcar. Ahí está el punto y coma de la pregunta. Déjame ver si la puedo agrandar un poquito más para que lo veamos. Ahí está, el punto y coma. Entonces, apeliza. Y entonces dice, la pregunta es, ¿desataste o liberaste al cordero? Esa es la pregunta. En to scotia elegon. Y elegon es, decíamos, en la oscuridad, en ti scotía. Aquí tienen el dativo de tiempo, este es un dativo de tiempo en la oscuridad. Decíamos en la oscuridad. Y luego tenemos aquí este ne que significa sí, sí, apeliza. Sí, vean, es el auristo, indicativo activo, primera singular. Sí, liberé. Sí, liberé. O sí, lo liberé. Podría ser una respuesta. Y luego dice, excúsame. Escuchamos. El aumento aquí. Ahí fue. El aumento, la sigma. El aumento de la sigma nos dice que es un auristo indicativo. Activo primera plural. Sí, sí. Lo liberé o liberé. Escuchamos. Ala u eblépsate ote apelizato arniu. Arnio. Y entonces el alá ya habíamos dicho que es una conjunción adversativa, pero no. Dice, pero no, ¿qué cosa? Pero no eblépsate. Ese es el auristo indicativo activo, segunda plural. Pero no vieron ustedes, ¿cuándo? Ese ote, ¿cuándo? Pero no vieron, ¿cuándo? Apeliza. ¿Recuerdan de esa apeliza que teníamos arriba? Aquí tenemos esta apeliza que es el auristo indicativo activo, primera plural, primera singular, pero no vieron cuando liberé to arnión al cordero. Y tenemos nin. Ese nin que está aquí significa ahora. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dice, ahora el piso. El piso es el presente indicativo activo primera singular. Ahora espero Feri. ¿Se acuerdan que feri es llevar, traer? Ahora espero llevar to arnión al cordero, isto idion icon. ¿Se acuerdan que idion significa propio? De ahí viene el término idioma. Dice, pero dice, ahora espero llevar el cordero a, tendremos que, aunque no aparece el mi, dice, a la propia casa, o dicho de otra manera, a mi propia casa, ¿verdad? Porque Easton, Irion, Icon, a mi propia casa.
Gérete, Dulí. Entonces, ¿se acuerdan de Jere? Que era un saludo, que es un saludo que está en plural. Y entonces dice, pues, hasta luego, buenas noches, adiós, siervos. Ahí termina el diálogo. Adiós, siervos. Otetus, dulus y María. Entonces, tenemos aquí este asunto de Otes cuando María y Cuse, este icuse es auristo indicativo activo, tercera singular cuando María escuchó tus dulus a los siervos, que es el acusativo masculino plural, uketi, ¿se acuerdan que uk significa no? Uketi significa ya no, y tenemos el in, ¿se acuerdan de este in? Que es el imperfecto indicativo del verbo en mí, ya no estaba, ya no estaba o ya no era. Debería decir, ya no era feliz, pero entonces, debería decir, ya no era o ya no estaba, y la idea es que ya no estaba feliz. Entonces, tote, recuerden de tote es cuando, o entonces, perdón, entonces, Uketi, Macarios, Im, Lázaros, Oti, Uketi, María, In, Macaria, In, María. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Dice, entonces, Uketi ya no, tenemos que decir que ya no era, ya no feliz era, literalmente dice ya no feliz era Lázaro. O más bien entonces Lázaro ya no era feliz, Oti, porque María ya no era feliz. Vean que se repite la oración y la idea es que nos pudiera, no lo podamos aprender. Ya no era feliz. Macarios, Macaria, son nominativos. Macario, nominativo masculino singular. Macaria, nominativo femenino singular. Son adjetivos y en este caso, como estábamos comentando la semana pasada, esas construcciones se llaman predicados nominales. María ya no era feliz, Lázaro ya no era feliz porque María ya no era feliz. Cimeron. Cimeron es la palabra hoy, como habíamos visto en el vocabulario Cimeron. Hoy, en to, quipe. Entonces, hoy en el huerto, ebletza. Hoy en el huerto, ebletza. Y ebletza es el auristo indicativo activo, primera singular de blepo. Hoy vi anthropon, a un hombre, micron pequeño, a un hombre pequeño. Hoy vi a un hombre pequeño, o a un pequeño hombre, bueno, literalmente aquí dice un hombre pequeño. Hoy vi a un hombre pequeño. Ebletze, to, arnion. Hoy vi a un hombre pequeño, y lo dice aquí, ebletze to
arnión. Y tenemos eblepse. El eblepse es un auristo indicativo activo. Primera, perdón, tercera singular. Vio al cordero. Y tenemos que decir que vio al cordero, o posiblemente la traducción podría arreglarse así, que vio al cordero. Emnimonepse. Y vean, emnimonepse es el auristo indicativo, activo tercera singular. Recordó dulos, un siervo. Ub in dulos. Y nos dice que no era un siervo, o no era un siervo, alá in elepseros, sino era un, se tiene que traducir ahí, dice que era un hombre libre, un libre, pero hay que entender que es un hombre libre. No era un siervo, sino que era, pero era un hombre libre, el épseros. Aquí sí hay que añadir el concepto hombre, porque como que era un libre, como que no nos suena a nosotros. Tote Lázaros Kaku Micru Yorgos Emnimonepse. Entonces, Lázaro, ¿qué fue lo que hizo Lázaro? Y tenemos en Emnimonepse, tenemos el aumento silábico y la sigma, recordó, aún dice ahí que es, aún Cacus micros, Cacú micru Yorgos, recordó aún o de un, recordó aún o de un mal, literalmente dice de un mal pequeño labrador o un mal labrador pequeño, que sería nuestra traducción. El piso, y ahí el piso es lo que Lázaro está diciendo. Espero, Cimerón, blepse. Y entonces dice él, espero, ¿qué es lo que espera? Dice, espero hoy, blepse, es el auristo, el infinitivo auristo, mirar o ver, y, y tenemos y peripalim. Y de nuevo traer, o traer de nuevo, to arnión, al cordero María, a María. Y a María, elegué Lázaros. Entonces, decía Lázaro. Sería, ese elegué es un imperfecto indicativo activo. Tercera singular decía Lázaro. Jere María, Jérete, Adelfí, Jérete Dulí. Entonces ahí, hasta luego, adiós, sería la posible traducción. Adiós, María. Adiós, María. Adiós, hermanos. Adiós, siervos. O hasta luego. Luego tenemos Isgi, Lázaros, Blepse, Ento Iscotía. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Decimos que Lázaro, el sujeto de la oración aquí es Lázaro, blepse, us isgi blepse. Lázaro no, tenemos aquí el imperfecto no podía, blepse, ver o mirar,
Lázaro no podía ver o mirar en la oscuridad. En ti escotía. Alá, sino, o pero, emnimonepse, pero recordó, ¿qué fue? Lo recordó, to ico, tu cacus yorgus, recordó la casa del mal labrador. Il pise, isquín, blepse. Dice, esperaba, el pise el pise es, esperaba, pues más bien esperó poder ver, esperó poder, y isquín es poder, y blepse es también ver, poder ver, esperó poder ver, to arnion en toico, tu yorgo. Al cordero, esperó poder ver al cordero en la casa del labrador. Uy. Metamicro chronon eblepse Lázaros to arnion en to ico tu yorgo. Entonces tenemos ese metaes después, metamicron después de poco tiempo, metamicron chronon, eblepse. Después de un pequeño tiempo, o de poco tiempo, Lázaro, to arnion en to icon, yorgo. Lázaro vio, entonces Lázaro vio, Lázaro vio al cordero que está en la casa del labrador, pero icusen o yorgos sintis idius dulis. Pero el labrador, dice aquí, pero, y el sujeto de la oración es yorgos, el labrador, ¿qué fue lo que hizo? Escuchó. Dices que escuchó cines con Tisdulis y Tis y Dis Dulis con sus propios siervos. Escuchó con sus propios siervos y lo tenemos epensen. Viene del verbo pempo, que es el verbo enviar. Entonces, envió, ek, envió ek tu y ku de la casa y envió de la casa o desde la casa y, ¿qué cosa? Y pedí ton icon y alrededor de la casa tus idius dulus a sus siervos o a los propios siervos envió de la casa y alrededor de la casa a sus propios siervos. Y luego blepsate, y ese es un imperativo. Blepsate es miren, miren, fereteton, cacón, iston, icon. Entonces dice, ferete, traigan ton, cacón al malo hacia la casa o a la casa, iston, icon. Siervos de
y luego Elegen o Yorgos, decía el labrador. Metá, micro, chronon, iston, icon, Lázaron, ferin, ferin, isgisa. Aquí debería ser una sigma, no una alfa, pero isgisa. Entonces, ¿qué dice? Metá, micron, después de poco tiempo, y ese de isgisan ferin llevar a la casa, o llevar a Lázaro a la casa, o a la casa a Lázaro. Llevar a Lázaro a la casa. Después de poco tiempo pudieron llevar a Lázaro a la casa. Y tenemos aquí Blepson, tus dulus. Lázaro. Blepson es, vean, mirad a los siervos. Blepson es, mirad siervos, o mirad a los siervos, Lázaro. Decía el labrador, Elegon Yorgos. Aquí está. Elegon Yorgos decía el labrador, Ugar is he. Ese Ugar is he ese, de porque este U es no, porque no, is his es no podrás, ferin. No podrás ferin llevar to arnion, palin es de nuevo, a María, llevar el cordero a María. Cordero de nuevo a María. No podrás llevar de nuevo el cordero a María. Lego. Y aquí dice, literalmente dice, no digo, apolisatosan, apolisatosan. Tenemos ahí, Filipos que Petros Lázaro. Felipe y Pedro, dice, no apolitosan, no liberarán, pero no, dice, no digo, dice, liberarán a Lázaro, Pedro y Felipe, o Felipe y Pedro liberarán a Lázaro. Esa es la traducción hasta ahí. A la lego, pero digo, Dulepsato Lázaro sto Yorgo, Duli Menimonepsate. Entonces, pero digo que Lázaro, y ahí dice, pero digo que Lázaro sirva, tenemos Duli, Dulos, o sea, siervo del labrador. Pero digo que Lázaro sirva al labrador, Dulépsate, pero digo, Lázaro sirva al labrador. Los siervos, o dulos, siervos, los siervos, Menimonépsate, recuerden ustedes, o recordarán, sería un recuerden, que es un imperativo, en este caso, este es un imperativo, Menimonépsate, recuerden, y entonces, égete, tienen
pántote siempre, o tengan, tienen, literalmente se tienen siempre a Lázaro, o tengan siempre a Lázaro. Oteca, oca, cos, yorgos, paisía, eleguen. Entonces, cuando el mal labrador hablaba con franqueza, eleguen, hablaba con franqueza, Uketi, ya no, el Épseros. Dice ahí, ya no era libre o ya no estaba libre Lázaro. Alá ilpisi. Y aquí ilpisi viene del piso, pero esperaba. Y aquí tenemos un imperfecto indicativo activo, tercera singular. Oti que María, o que sí, porque la palabra es, el sujeto es María, Nimoneve recordara, tú que Lázaro, también a Lázaro, que María recordara también a Lázaro. Esa es más o menos la traducción de lo que tenemos aquí. Pregunta sobre este párrafo en griego. ¿Me preguntas? Bueno, este, vamos a ver, bueno, como había comentado antes, tenemos aquí el vocabulario, las palabras que se nos añadieron. Tenemos acuso que está en futuro, acuo que está en presente, y acuso que está en futuro, y cusa que es un aoristo. Yorgos, ya habíamos hablado de Yorgos. Entonces vamos a, ¿qué es el labrador? Y las preposiciones, los adverbios de negación, ese mi que está introduciéndose. Y aquí, para seguir hablando del aoristo, tenemos, dice, en esta lección se introduce el tiempo aoristo, el cual representa una acción como un suceso. Se puede decir que es como un suceso, o se puede decir que es una acción que se realiza de una manera única, el cual representa una acción como un suceso. Generalmente el aoristo indicativa hace referencia al tiempo pasado, pero el énfasis mayor no está en el tiempo, sino en la cualidad puntual de la acción, no progresiva o continuada, sino momentánea. Es algo que sucede, que se hizo y ya no se está haciendo. No se había hecho antes ni se está haciendo después. En los modos subjuntivos, optativos e imperativos no hay ninguna indicación de tiempo pasado. Por lo tanto, es importante que desde nuestro primer encuentro con este tiempo de verdad, nos acostumbramos a pensar en la cualidad más que en el tiempo de acción. O sea, cuando se encuentra, por ejemplo, este es un tiempo puntual y lo traducimos en indicativo como si fuera un pasado, porque es una acción que se hizo y ya, un suceso. Pero si está en imperativo, lo que estás pidiendo no lo puedes traducir como pasado, porque una acción no puede, una orden no se puede dar en el pasado. La das, dices, haz esto, esperas tu voluntad. Pero estás diciendo, estás hablando de la especie de acción, haz esto de una vez y para siempre. O en subjuntivo, que es una exhortación, suele funcionar como una exhortación de que hagas las cosas ya. O el optativo, que es una acción, es más lejano de la realidad, pero es una acción que se supone que es posible hacer, pero siempre que se escena en auristo, se está diciendo que se haga de una vez y para siempre.
Entonces, por eso dice que desde este momento, desde nuestro primer encuentro con este tiempo verbal, nos debemos acostumbrar a pensar en la cualidad, o sea, en el hecho de que el aoristo habla de un evento que se realiza una vez y para siempre, es un suceso. No es una serie de acciones, sino es un suceso único. Y obviamente se admiten varias traducciones, pero, por ejemplo, Ikusa, empecé a oír. Yo prefiero traducir oí. En una ocasión, así. O alguien dice, bueno, empecé a oír, oí. Entonces, Ikusa es el aoristo de acuo. Entonces tenemos acuo, que es el verbo, ¿se acuerdan que era acuo, acuis, acui, acuomen, acuete, acus, acuis, acuso? Y ahora aquí es icusa, icusas, icuse, icusamen, icúsate, icusa. Nosotros vemos, podemos ver aquí, voy a marcarlo así nada más. La señal, el aumento, en este caso la alfa, se alargó en ita. Luego podemos ver el aumento silábico, luego podemos ver, a ver si me permite, uy, no, no va a permitir. Luego lo siguiente que vemos es el Q, que es la raíz, y la sigma y la desinencia alfa. Entonces, esa sigma, ese aumento silábico y esa sigma nos suelen decir que se encuentra en aoristo. Cuando se encuentra en otras formas, pues no tiene, bueno, especialmente en el, sí, es solamente el indicativo tiene aumento silábico, es una cosa importante, ¿no? Y entonces aquí dice icusa, oí, icusas, oíste, icusa, oyó, icúsame, oyeron, icúsate, perdón, icúsamen, oímos, icúsate, oyeron, icusan, oyeron, ustedes oyeron. Luego aquí, bueno, se nos hace una aclaración rapidita. Dice, este grupo tiene un aumento temporal con como algunos verbos lo tienen en el imperfecto de indicativo. Y ya obviamente en el capítulo anterior se vio eso. El tema del aumento IQ se le agrega el sufijo del tiempo aoristo, sa, excepto en la tercera persona de singular, donde se usa se. Y luego la sigma, y aquí se nos dice la sigma del modo del sufijo motiva el título de sigmático. Al sufijo se le agregan las siguientes desinencias. Tenemos la sigma, mente, la ni. Y aquí tenemos otro ejemplo del de blepo que dijimos que significa ver, mirar. Yo vi, tú viste, él vio, nosotros vimos, ustedes vieron, ellos vieron. Aquí se usa el aumento silábico, el tema es eblep. Entonces el aumento silábico es, antes fue aumento formativo, aquí tenemos un aumento silábico, se le aumenta una epsilon y por lo tanto se aumenta una sílaba, se le agrega la sa, sigma alfa o sigma epsilon con el resultado de la eblepsa. Se escribe se escribe con la PS combinada en psi. El ejemplo es Pempo si, dice Pempo sigue este patrón. Entonces ahí está la pi con la sigma, se forma una sola consonante que es la psi. Y luego tenemos apolío, que es un verbo compuesto de apo y lío. ¿Se acuerdan? La preposición apo y lío. Lío es el verbo desatar. Entonces, apolio es liberar, librar, incluso despedir. Apeliza. Entonces, entre la preposición
y la raíz está el aumento. Este es un aumento igual, es un aumento formativo porque no aumenta las sílabas. Y la terminación es igual, las terminaciones son iguales, la sigma y las desinencias y las vocales temáticas que son alfa, epsilon y las desinencias. Aquí tenemos una mejor explicación de lo que yo estaba diciendo. Entonces, aparece la preposición que se le pone el aumento, se elide, como dice, el prefijo temporal sa y las desinencias son iguales a las de los dos paradigmas anteriores. Y aquí se nos pide que reconozcamos las formas y la idea de reconocer formas es porque en el diccionario aparecen así, aparecen estas formas del paradigma, estas formas aparece en el diccionario, aparece blepo, blepso, y aparece el futuro, el aoristo, el imperfecto y el aoristo, para que podamos identificarlos. Entonces aquí es blepo, veo, blepso, veré, eblepon, veía, blepsa, vi. Y luego tenemos aquí paradigmas de aoristo primero o sigmático de imperativo. Una cosa que bueno, estábamos viendo el indicativo, lo que era el indicativo, y aquí nos plantean el imperativo. Entonces, acuo es oigo, pero acuson, ven que no tiene aumento silábico, ya no. ¿Por qué? Porque está en imperativo. El aumento silábico es algo del indicativo, no del imperativo. Acuson, acuson, es oye, acúsato, oiga, acúsate, oigan ustedes, acusatosan, acusas, acusatosan es oigan ellos o que oigan ellos. Y lo mismo pasa aquí en blepo. Pregunta sobre esto. ¿No hay preguntas? Bueno, nada más aquí vamos a hacer la nota que dice, es importante notar que el auristo imperativo no tiene aumento, solo el modo indicativo tiene aumento. Hay que tener en cuenta la terminación son cuando se aprende de memoria, puesto que no tiene sufijo sigma alfa. Sí, bueno, porque no tiene primera persona, ni singular ni plural. Bien, yo digo preguntas sobre esto, nos vamos a detener aquí, vamos a volver en la próxima clase al aoristo. No hay preguntas, no hay ninguna duda, observación. No, pastor, creo que practicando un poquito más en la traducción creo que vamos a encontrar un poquito más de dudas, pero por el momento ahorita creo que por mi Bueno, parte no. como les digo, vamos a volver a esta lección en la próxima clase, ya que tengan ustedes un poquito más tiempo de verla, lo que estamos hablando, y de comparar el, el aoristo indicativo con el aoristo imperativo. Y vamos a hablar de esto en la próxima clase. Sí, para que no quisiera pasar la lección y ya pasamos en blanco o fuimos tan rápido que se complicó.
porque sí va ya en el imperativo, uno siempre tiene ciertos problemas. Bueno, tiene uno que practicar un poco, efectivamente. Pues si no hay más que decir, no hay otro comentario, pues nos vamos a detener aquí y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Sí, pastor, muchas gracias. Primero Dios, nos vemos el próximo viernes. Sí, Sí, hermano, muchas gracias. muchas gracias, Gracias a pastor. ustedes. Bendiciones, cúbranse bien por el Ah, frío. gracias. Bendiciones. Gracias, hermana Marta. Bendiciones, mi hermana Lisbeth.